Cuando Gran Bretaña entró en guerra contra la Alemania nazi en septiembre de 1939, todo su imperio la siguió con lealtad. Desde países de todo el mundo se reclutaron a hombres y mujeres para luchar a muchos miles de kilómetros de sus hogares, por un país que nunca habían visto y contra enemigos de los que sabían muy poco. Pero ninguno de ellos se cuestionó jamás los motivos para hacerlo, ni demostró ser más valiente y decidido que las tropas de dos de los lugares más remotos del Imperio Británico, Australia y Nueva Zelanda. Pocos países contribuyeron tan generosamente como estos dos en la contienda. A pesar de su escasa población, ambos ofrecieron un suministro de hombres que rápidamente se ganaron una reputación mundial, no solo por constituir unas excelentes tropas de combate, sino además por su fortaleza individual. La historia de los Anzac, como se conocería a estos gladiadores, es una de las menos conocidas, pero más conmovedoras de la Segunda Guerra Mundial. Un cuarto de siglo antes, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro en 1914, Australia y Nueva Zelanda acababan de convertirse en naciones independientes. Australia en 1901 y Nueva Zelanda 6 años después. Ambos países enviaron inmediatamente unidades a luchar en Europa contra Turquía, que se había unido a las potencias centrales. En Egipto se formó un cuerpo compuesto por los ejércitos australiano y neozelandés, de donde derivó el apodo ANZAC. Durante la campaña de Galípoli en 1915, los ANZAC lucharon como unidades nacionales por primera vez en su historia. Esa crucial experiencia otorgó a Australia y Nueva Zelanda un sentimiento de identidad propia como países independientes. Los ANZAC lucharon después en el frente occidental en Francia y Flandes. Allí jugaron un papel muy importante en las victorias finales que acabaron con la guerra en noviembre de 1918. Otros ANZAC lucharon también en Palestina como parte principal del cuerpo montado del desierto. Sus importantísimos avances ayudaron a destruir las defensas turcas. El recuerdo de lo que los ANZAC habían sufrido en Galípoli durante 1915 se convirtió en parte fundamental de la identidad de ambos países como orgullosas naciones independientes. Australia y Nueva Zelanda estuvieron de nuevo totalmente dispuestas a colaborar con Gran Bretaña en 1939, como lo habían estado en 1914. Cada una se ofreció a enviar una división de tropas para tomar parte en la guerra en Europa. Pero tardaron un cierto tiempo en preparar y adiestrar a sus pequeñas fuerzas de época de paz para dicho conflicto bélico. Muchos de los hombres reclutados estaban acostumbrados a llevar una vida dura y llena de privaciones en el interior del país o en las montañas, lo que los convertía en auténticos soldados, aunque su actitud ante la disciplina militar tradicional a menudo dejaba mucho que desear. La Sexta División Australiana zarpó finalmente en enero de 1940. Sus hombres desembarcaron en Egipto como sus padres lo habían hecho 25 años antes. Pero esta vez la amenaza no llegaba de Turquía, sino de la Italia de Mussolini, con sus colonias en las vecinas Libia y Abisinia. Cuando llegaron los australianos, Italia todavía no había declarado la guerra, así que la división pudo continuar con su adiestramiento. Pronto se le uniría a la división neozelandesa. Esta última estaba al mando del general Bernard Freyberg, que había obtenido la Cruz Victoria durante la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de sus tropas permanecieron con los australianos en Egipto, pero una brigada fue enviada a reforzar las fuerzas que defendían Gran Bretaña de una invasión alemana.
La actitud relajada de los ANZAC ante la disciplina militar les hizo rápidamente famosos, aunque el rígido alto mando militar británico no pudo negar que se trataba de hombres entusiastas. A menudo se referían a sí mismos como los excavadores, un término que tenía su origen en la fiebre del oro de Australia más de 100 años atrás. La escasa población de Nueva Zelanda, con apenas 2 millones de personas, hacía que la movilización de una división entera llevara sus recursos al máximo de sus posibilidades. Durante el verano de 1940, los australianos consiguieron formar otras 2 divisiones para la defensa de su nación y a la vez enviar suficientes tropas a Oriente Medio para formar una segunda división allí. La 9ª División Australiana nació en Palestina a finales de año. En junio de 1940, la Italia de Mussolini entró en la guerra y Oriente Medio se convirtió en un escenario con mucha actividad. Los ANZAC no tomaron parte en las primeras batallas, en las que los italianos primero avanzarían cautelosamente por Egipto y luego se verían obligados a retroceder a principios de diciembre de 1940 frente a un contraataque británico encabezado por las ratas del desierto de la 7ª División Blindada y la 4ª División India. Durante una tregua a mediados de diciembre, la 6ª División Australiana avanzó para relevar a los indios que estaban redesplegándose en África Oriental. Los ANZAC estaban a punto de entrar en combate por primera vez. Las tropas de la 6ª División Australiana prosiguieron el avance para iniciar la siguiente etapa del asalto británico sobre los italianos a principios de enero de 1941. Su primera misión fue capturar el puerto de Bardia en Libia, controlado por los italianos. Tras una batalla que duró 2 días y en la que se rindieron 38.000 italianos, entraron en dicho puerto el 5 de enero. Su siguiente objetivo era Tobruk, a 150 kilómetros por la costa, que cayó el 22. Los australianos continuaron entonces avanzando 450 kilómetros más hacia Bengasi, mientras la 7ª División Blindada corría por el interior a través de Cirenaica para acorralar a los italianos que se retiraban. En 15 días, 20.000 italianos más, 200 cañones y 120 tanques cayeron en manos de los británicos y los australianos. Fue la primera victoria terrestre aliada de la Segunda Guerra Mundial y los ANZAC jugaron en ella un papel decisivo. Pero la euforia no duró mucho. Una semana más tarde, Erwin Rommel y sus Afrika Korps alemanes empezaron a desembarcar en el puerto libio de Trípoli. Mientras Rommel se preparaba para atacar, la 6ª División Australiana fue relevada por la 9ª Australiana. Pero la 6ª gozó de poco tiempo de descanso, ya que el primer ministro británico, Winston Churchill, decidió enviar tropas de Oriente Medio a apoyar a los griegos, que habían estado luchando contra la invasión italiana desde Albania desde noviembre del año anterior. La 6ª División Australiana y la División Neozelandesa, reunidas con la brigada que había ido a Gran Bretaña en 1940, formaban parte de esa fuerza. Hitler, que quería asegurar el flanco de los Balcanes para su proyectada invasión de la Unión Soviética, invadió tanto Grecia como Yugoslavia el 6 de abril de 1941. Los ANZAC lucharon valientemente, pero no pudieron detener el Blitzkrieg alemán. Aún así no se desmoralizaron, como demostró el teniente neozelandés Charles Upham, que en tiempos de paz era pastor de ovejas y que informó a un periodista de la BBC. La división que tenemos aquí tiene mucha fuerza, una fuerza y una moral que no tienen rival. Volverán a oír hablar de nosotros.
La Marina Real evacuó a la fuerza británica y parte de los Anzac volvió a Egipto. Pronto tendrían la oportunidad de poder vengarse. El resto de los Anzac fue enviado a Creta, una isla del Mediterráneo oriental que era el siguiente objetivo evidente de los alemanes. Bernard Freyberg, comandante de la división neozelandesa que pasó a estar a cargo de las defensas de la isla, estaba convencido de que el ataque principal llegaría por mar. En realidad, los alemanes planeaban un asalto aéreo sin precedentes que demostrara la mala gestión de los británicos y las fuerzas de su imperio. Estas se dispersaron por la costa norte de la isla y fueron incapaces de concentrarse lo bastante rápido cuando los planes alemanes se hicieron evidentes. La supremacía aérea alemana fue una cuestión de suma importancia. Cuando los paracaidistas empezaron a apoderarse de las pistas aéreas para así poder llevar refuerzos a tierra, la cuestión ya no dejó ninguna duda, pese a la valiente resistencia opuesta por los defensores. A finales de mayo los alemanes se habían hecho con la isla y la Marina Real se vio entonces obligada a llevar a cabo una nueva evacuación. Durante la lucha en Creta, Charles Upham, pese a estar debilitado por la disentería, destruyó algunos nidos de ametralladoras casi en solitario, liberó a una compañía que había quedado aislada y fue capaz de repeler numerosos ataques alemanes. Por todo ello le concedieron una merecida Cruz Victoria. El desastre de Creta, tras el de Grecia, podría haber provocado que parte de las tropas aliadas creyeran que los alemanes eran imparables. Pero no los Anzac. ¿Ves esto? La buena de Gertie. La arrastré 240 kilómetros de vuelta a la costa. ¿La usasteis? Yo sí. Al pobre Jerry lo cansé con ella. Sí, tenemos ganas de verle a él también. Espero poder volver a meterme con ellos. Eso es todo lo que espero. Cuanto antes les veamos, antes volveremos a casa. Les daremos todo el trabajo a ellos la próxima vez. En la última ocasión los dejamos hechos polvo. Pronto llegaría su oportunidad, porque mientras Grecia se desmoronaba, Rommel había atacado en Libia y había hecho retroceder desordenadamente a los británicos de vuelta a Egipto. Durante la retirada, el general Leslie Morshed, comandante de la 9ª División Australiana, recibió la orden de resistir en el puerto de Tobruk a cualquier precio. Morshed disponía de 31.000 hombres, incluida su propia división, una brigada de la 7ª División Australiana y una brigada blindada británica. El 11 de abril, Tobruk quedó totalmente aislado. Sufrió ataques aéreos constantes de los ejércitos del eje que amenazaban con dejarlo sin suministros. Entonces, el 14 de abril, Rommel lanzó un gran asalto contra el puerto. Las fuerzas del eje consiguieron penetrar en las posiciones australianas. Se produjeron una serie de batallas desesperadas, pero finalmente los alemanes fueron repelidos. Durante la lucha, el cabo John Edmondson, del 2º y 17º Batallón, ganó una Cruz Victoria por defender su posición pese a encontrarse gravemente herido. Edmondson murió debido a sus heridas y fueron sus padres los que recibieron su condecoración póstuma, la primera de las 20 que ganarían los australianos durante la guerra. El sitio de Tobruk continuó a lo largo del verano de 1941.
La guarnición asediada publicaba incluso su propio periódico, que sirvió para levantar el ánimo de las tropas. Pese a los constantes ataques aéreos del eje, la Marina Real consiguió mantener la guarnición bien abastecida y evacuar a los enfermos y los heridos de vuelta a Egipto. Los australianos se apodaban orgullosamente a sí mismos las ratas de Tobruk. Muchos de ellos vivían en cuevas convenientemente situadas cerca de la línea del frente. Mantenían a raya a las fuerzas del eje, controlando la tierra de nadie mediante unas patrullas muy belicosas. A los aliados, las ratas de Tobruk les mostraron un rayo de esperanza en un período de desesperación durante la guerra. El alcance de la lucha en Oriente Medio se amplió durante el verano de 1941 y los Anzac participaron en una nueva campaña. El miedo a que la Luftwaffe empezase a operar desde los campos sirios de la Francia de Vichy hizo que los británicos invadieran dicho territorio en junio de 1941. Entre las tropas que tomaron parte en esa operación estaban la 7ª División Australiana y algunos elementos de la 6ª División. El general australiano John Lavarack estaba al mando general. Condujo a los australianos junto a las tropas de franceses libres y a las unidades de la 1ª División de Caballería Británica en su avance por la franja costera. La Francia de Vichy opuso más resistencia de la que habían esperado y se produjeron luchas encarnizadas. Aún así, la agotada fuerza aliada prosiguió su avance. Los australianos tomaron Damasco y después avanzaron hacia Beirut. Ocuparon la capital libanesa mientras cesaban las hostilidades. Entre los héroes de esta campaña cabe destacar al artillero australiano teniente Arthur Roden Cutler, que perdió una pierna durante el duro enfrentamiento. Por varias acciones individuales de valentía recibió una Cruz Victoria. Pese al éxito aliado en Siria, el sitio de Tobruk siguió siendo el principal foco de atención. Aunque las ratas de Tobruk no mostraban señales de debilidad, al gobierno australiano le empezaba a preocupar que sus tropas soportaran una carga demasiado pesada en la lucha. El general Sir Claude Auchinleck, comandante en jefe para Oriente Medio, se vio obligado a empezar a sustituir a la guarnición. En agosto de 1941, la 18ª Brigada Australiana fue relevada por la Brigada de los Cárpatos de los Polacos Libres. El relevo continuó durante el otoño, pero un batallón australiano permanecería en Tobruk hasta el final. Auchinleck también preparaba una ofensiva pensada para hacer retroceder a Rommel y ayudar a Tobruk. Lanzó la Operación Crusader el 18 de noviembre. La división neozelandesa, apoyada por una brigada de tanques británica, recibió la importante misión de unirse a la guarnición de Tobruk, que tenía órdenes de evacuar. Los neozelandeses se enfrentaron a una tenaz resistencia del eje. Pero tras 8 días de lucha, se reunieron con algunas de las tropas de Tobruk en el Duda, a 30 kilómetros al sudeste del puerto. Los neozelandeses tuvieron entonces que sufrir una serie de duros ataques que pretendían alejarlos de Tobruk. Al final, la división quedó dividida en dos por la 15ª División Panzer, viéndose obligada a retroceder
pero no sin haber realizado una significativa contribución al agotamiento de las fuerzas del eje. Al cabo de una semana, Rommel se retiró de Tobruk y a principios de enero los británicos volvieron a controlar Cirenaica tras causar importantes bajas en las fuerzas del eje. Pero mientras tanto habían ocurrido acontecimientos en otros lugares que tendrían una grave repercusión sobre el futuro de las fuerzas australianas y neozelandesas en Oriente Medio. El 7 de diciembre de 1941, la guerra se aproximó más a las patrias de los Anzac, cuando los aviones de los portaaviones japoneses realizaron un ataque sorpresa sobre la base de la flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái. Este suceso provocó que finalmente Estados Unidos entrara en la guerra, para alivio de los británicos. Pero el conflicto bélico dio un sombrío giro para los aliados. Porque los japoneses lanzaron inmediatamente invasiones tanto sobre Malasia y las Filipinas como sobre las islas estadounidenses del Pacífico. Ahora que la guerra había llegado repentinamente tan cerca de sus naciones, los gobiernos australiano y neozelandés pidieron el regreso de sus tropas de Oriente Medio. La invasión japonesa de Malasia preocupaba especialmente a Australia. Y esa preocupación se incrementó con el rápido avance de los japoneses por la península. Una división australiana completa, la octava, se desplegó en Malasia a principios de año, mostrando así la importancia que dicho territorio tenía para la defensa de Australia. Dos divisiones indias cubrieron el norte de Malasia, mientras los australianos, al mando del general Henry Gordon Bennett, fueron los responsables del sur. Los japoneses pronto hicieron retroceder a las tropas indias. El alto mando británico no encontraba respuesta para sus movimientos por los flancos a través de la jungla. A mediados de enero, los hombres de Gordon Bennett entraron en acción, pero fueron incapaces de detener el avance japonés. A finales de mes, las fuerzas británicas se retiraron a la isla de Singapur. Dos semanas después, todo había concluido. Las tropas británicas y las de su imperio se vieron obligadas a presentar una vergonzosa rendición. La mayor parte de los australianos, junto con sus compañeros británicos e indios, fueron hechos prisioneros. Tendrían que sufrir 3 años y medio de brutalidad japonesa. Pero uno de los hombres que escapó fue el general Gordon Bennett, que creía que su experiencia en la lucha contra los japoneses le serviría en el futuro. Sus compatriotas no pensaban así. Creían que debería haber permanecido junto a sus hombres. Gordon Bennett nunca volvió a estar al mando de un comando activo. La caída de Singapur suponía una amenaza japonesa directa para Australia, amenaza que se incrementó tras un ataque aéreo sobre Darwin el 19 de febrero de 1942, 4 días después de la rendición de Singapur. El miedo a que Australia fuese invadida creció rápidamente y el gobierno renovó su interés en recuperar a sus tropas de Oriente Medio.
La sexta y la séptima divisiones australianas regresaron en marzo. Sus familias se sintieron felices de verlos, aunque los soldados no tardaron mucho en volver a partir. La novena división australiana y la división neozelandesa se quedaron en Oriente Medio, pero solo porque los estadounidenses habían accedido a mandar tropas a Australia. Estas empezaron a llegar en abril de 1942. Un destacamento de la séptima división australiana fue enviado inmediatamente a Java, en las Antillas holandesas, pero el ataque japonés lo venció, a él y a otras fuerzas aliadas de la región. Muchos australianos se negaron a rendirse y con la ayuda de los lugareños empezaron a librar una campaña de guerrillas contra los ocupantes japoneses. El foco del asalto japonés cambió entonces hacia Nueva Guinea, con desembarcos en Lae y Salamagua a principios de marzo de 1942. Estos estuvieron acompañados de ataques aéreos sobre Port Moresby, en la costa sudoeste, y de bombardeos sobre Darwin. A finales de marzo, el gobierno australiano inició una política de negación total en la parte norte del país. Nada de valor debía caer en manos japonesas si llegaban a invadir el territorio. Así que se llevó a cabo una enorme migración de ovejas y ganado. El general estadounidense Douglas MacArthur, a quien el presidente Roosevelt había ordenado abandonar las sitiadas Filipinas, llegó a Australia y se convirtió en el comandante supremo aliado del sudoeste del Pacífico. El general australiano Thomas Blamey fue nombrado entonces comandante de las fuerzas terrestres. El objetivo final de los japoneses en Papúa Nueva Guinea era la capital, Port Moresby, que querían tomar mediante un asalto anfibio. Pero eso significaba que debían recuperar sus lanchas enviadas al Océano Índico para hostigar a los británicos. Mientras regresaban las lanchas, los japoneses siguieron ocupando la parte occidental de la isla, al mismo tiempo que su fuerza de invasión de Port Moresby zarpaba desde Rabaul en Nueva Bretaña el 4 de mayo de 1942. Avisado de esta noticia por sus descifradores de códigos, Estados Unidos envió una fuerza de portaaviones para interceptar a los japoneses en el Mar del Coral. Durante la batalla, los estadounidenses perdieron un portaaviones, mientras que una lancha japonesa se hundió y otra quedó muy dañada. Pero fue suficiente para obligar a los japoneses a desistir del ataque anfibio sobre Port Moresby. Decididos, sin embargo, los japoneses a capturar la ciudad, decidieron avanzar por tierra por el camino de Kokoda, que atravesaba las empinadas montañas de Owen Stanley desde Buna en la costa norte. Las únicas fuerzas que se les enfrentaron fueron un batallón de la milicia australiana apenas entrenado y algunas tropas locales de Papúa. Luchando desesperadamente en duras condiciones, los australianos tuvieron que retroceder. Como explicaría más tarde el general Blamey, tanto el bando japonés como el aliado habían subestimado el terreno. Pensó que era más fácil atravesar las montañas. No creo que él ni nadie se diera cuenta de lo que eran las Owen Stanley hasta que pasamos por ellas. Si te pones allí de pie y miras lo que las tropas llamaban las escaleras doradas, es decir, los escalones de la colina, y ves cómo ascienden por el otro lado con una sucesión de empinadas laderas que suben y bajan, te das cuenta de que es terriblemente duro. Muchos hombres abandonaron la marcha por culpa de las emboscadas japonesas y de sus ataques por los flancos y murieron aislados en la jungla. El resto continuó luchando.
El heroico batallón de milicia no perdió su cohesión, aunque sus hombres estuvieron enfermos, heridos y agotados. Muchos soldados salvaron la vida gracias únicamente al tesón de sus porteadores de Papúa. Aunque la milicia se vio reforzada por 2 batallones más, los australianos siguieron retrocediendo. El 10 de septiembre los japoneses se apoderaron de la cordillera de Iorabaigua, a solo 60 kilómetros de Port Moresby. Pero allí, la resuelta defensa australiana evitó que siguieran avanzando más. Mientras tanto, los espías avisaron a MacArthur de un inminente desembarco japonés en la bahía de Milne. La 18ª Brigada Australiana llegó hasta allí y obligó rápidamente a los japoneses a emprender la retirada. Para entonces, los japoneses del camino de Kokoda sufrían de varias enfermedades y sus líneas de suministro estaban demasiado extendidas, por lo tanto empezaron a retroceder. Algunos de ellos habían quedado reducidos a tal estado que incluso se rendían, algo que el código militar japonés calificaba como un acto de desgracia. Los australianos les persiguieron y se encontraron en una nueva y agotadora campaña, luchando a menudo con las decididas retaguardias japonesas. Pese a que el terreno jugaba en su contra, poco a poco fueron haciendo retroceder a su fanático enemigo. Mientras tanto, las tropas estadounidenses habían desembarcado cerca de Buna y con ello alejaron a los japoneses de su base, en el extremo norte del camino de Kokoda. No fue hasta la segunda mitad de enero de 1943 que los japoneses se retiraron de Papúa Nueva Guinea. Más de 2.000 australianos murieron o resultaron heridos durante esta dura campaña, y unos 9.300 sufrieron malaria y otras enfermedades. Mientras los australianos luchaban en Nueva Guinea, los marines estadounidenses habían tomado tierra en la isla de Guadalcanal, en manos japonesas, y en las Islas Salomón en agosto de 1942. Los estadounidenses tuvieron que combatir desesperadamente durante 6 meses en Guadalcanal antes de poder establecerse con plena seguridad en las Islas Salomón. Pero su éxito hizo que los japoneses se mostrasen aún más decididos a resistir en Nueva Guinea y en el resto de las Islas Salomón. En junio de 1943, el comandante supremo aliado, el general Douglas MacArthur, puso en marcha la operación Cartwheel. Su objetivo final era aislar la principal base japonesa del sudoeste del Pacífico, Rabaul. Gran parte del plan dependía de unos desembarcos sobre la costa de Papúa Nueva Guinea. Primero, aviones estadounidenses y australianos debían conseguir tener la supremacía aérea en esta región. Entonces, la 9ª División Australiana, ya en buenas condiciones tras ser reabastecida y en contacto con la jungla por primera vez tras su larga campaña en Oriente Medio, tomó tierra al este de Lae. Al mismo tiempo, los paracaidistas estadounidenses se hicieron con la pista aérea de Najaf. La 7ª División Australiana llegó por aire. Avanzó entonces hacia el norte y con la 9ª División Australiana desplazándose hacia el sur, acorraló a los japoneses en un movimiento de pinza, obligándolos a evacuar tanto Lae como Salamagua.
Uno de los primeros excavadores que llegó a Lae describió a la BBC la devastación que había visto. La famosa destrucción japonesa era tan completa que todos los daños habían sido causados por los aliados. No podía haber política de tierra quemada si aceptábamos arroz y pescado carbonizados junto a la batida Rabaul. Teníamos que utilizar las ollas sobre las hogueras. Los bombardeos estadounidenses y los proyectiles australianos habían causado los daños. Desde esta plantación a 10 kilómetros de Lae hasta la orilla del mar, el resultado del terrible caos de los bombardeos se veía por todas partes. Tras este logro, los australianos junto con las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos desembarcos anfibios en la costa de Nueva Guinea, aislando una y otra vez a las fuerzas japonesas. Nueva Zelanda había formado una segunda división confusamente numerada como la tercera, que empezó a actuar en el sudoeste del Pacífico. Durante la segunda mitad de 1943 colaboró en la recuperación de varias islas de manos japonesas, incluidas Bella la Bella, parte de las Islas Salomón y la Isla Green. Mientras la guerra en el Pacífico se inclinaba decisivamente a favor de los aliados y los ANZAC jugaban un papel muy importante en el escenario del sudoeste, las fuerzas que habían quedado en Oriente Medio pasaban por una situación igual de dramática. Durante la primera mitad de 1942, mientras las fuerzas aliadas sufrían catastróficas derrotas en el Pacífico, los ANZAC, que luchaban en el desierto, también parecían abocados hacia un nuevo desastre. Rommel había avanzado nuevamente y había obligado a los británicos a retroceder a Egipto. Durante un tiempo pareció que nada podría detener a las fuerzas del eje antes de que llegaran al canal de Suez. Los británicos habían construido una línea de defensa en el Alamein, desde la costa mediterránea del norte hasta la prácticamente infranqueable depresión de Katara en el sur. La división neozelandesa participó en las desesperadas batallas que se produjeron allí durante gran parte de julio de 1942. Charles Upham, que había obtenido una Cruz Victoria en Creta en mayo de 1941, estaba al mando de una compañía de infantería en la cordillera de Ruwaysa. Durante las cruentas luchas que hubo allí, resultó herido nada menos que 4 veces, pero continuó dirigiendo a sus hombres con inquebrantable decisión. Al final, su posición fue conquistada por unas fuerzas alemanas muy superiores y Upham resultó capturado. Mientras estaba en el campo de prisioneros, descubrió que había ganado una segunda Cruz Victoria, convirtiéndose en el tercer hombre que conseguía en la historia una de las condecoraciones al valor más prestigiosas del mundo por partida doble. En agosto de 1942, el octavo ejército británico recibió a su nuevo comandante, el general Bernard Montgomery. En octubre, este pasó a la ofensiva contra Rommel en el Alamein. Tanto la división australiana que quedaba en Oriente Medio, la 9ª, como la división neozelandesa, lucharon con incansable tenacidad durante la terrible batalla de 10 días que finalmente obligó a las fuerzas del eje a retirarse. Pero tras ese éxito se separaron. Los australianos se retiraron para reabastecerse y en febrero de 1943 volvieron a casa para ayudar a las fuerzas de su país en el sudoeste del Pacífico. La división neozelandesa siguió luchando en el desierto como una de las formaciones más importantes que perseguía a Rommel por Libia. Cuando llegaron a la capital, Trípoli, el primer ministro Winston Churchill viajó para felicitarlos. Se dirigió a la división y celebró con ellos un homenaje muy especial. Nosotros, en las Islas Británicas, abrimos nuestro corazón lleno de gratitud a la gente de Nueva Zelanda, que ha dirigido a esta magnífica división a la gloria a través de los océanos.
Los neozelandeses prosiguieron su lucha valientemente durante la campaña de Túnez, y el 28º Batallón Maorí realizó una impresionante actuación durante la batalla de Márez en marzo de 1943. Montgomery intentó entonces romper las principales líneas de defensa del eje con una serie de asaltos nocturnos, pero fracasó. Así que envió a los neozelandeses a superar por los flancos al enemigo a través del paso de Tebaga. Los alemanes reaccionaron rápidamente y los maoríes tuvieron que librar una desesperada batalla para mantener el paso abierto contra una serie de furiosos contraataques. El teniente Mao Anui Akiwi Angarimu, de 25 años, y su unidad conservaron una posición clave durante 24 horas. Ganó por ello una Cruz Victoria póstuma por desbaratar el ataque enemigo en solitario, cargando contra los alemanes que avanzaban. Los neozelandeses tomaron parte en la derrota final de las fuerzas del eje en Túnez en mayo de 1943 y después se retiraron para reabastecerse. Permanecieron en el Mediterráneo bajo un nuevo nombre, Segunda División Neozelandesa al mando de Bernard Freyberg. Luego fueron a Italia con el 8º Ejército. Allí se dividieron en las cruentas batallas de Montecassino a principios de 1944, cuando los aliados intentaron penetrar en las formidables defensas alemanas de la línea Gustav, en las montañas del sur de Roma. Nuevamente la tenacidad de los neozelandeses fue puesta a prueba, pero su espíritu guerrero siguió siendo tan fuerte como de costumbre. Los neozelandeses tomaron asimismo parte en el avance por la parte oriental de Italia. Y también participaron en la superación de la última posición defensiva alemana principal, la línea gótica, en abril de 1945. La división liberó la histórica ciudad italiana de Padua y terminó la guerra en Trieste, junto al Adriático. Desde el otoño de 1942 habían avanzado más de 3.000 kilómetros por el norte de África e Italia, con Bernard Freyberg todavía al mando. Mientras la segunda división neozelandesa jugaba un papel crucial en el Mediterráneo, a muchos millares de kilómetros, otras tropas de los ANZAC también iban camino de la victoria. Durante 1944, las fuerzas australianas relevaron a las tropas estadounidenses en Nueva Bretaña y Bougainville, al norte de las Islas Salomón, para que estas últimas pudieran participar en la campaña de las Filipinas. Durante el verano de 1945, las fuerzas australianas se dedicaron a la liberación de Borneo en las Antillas holandesas. La 7ª División Australiana desembarcó en la isla de Tarakan, junto a la costa de Borneo, el 1 de mayo. La resistencia japonesa continuó siendo muy firme y no fue hasta junio que pudieron hacerse con la isla. Otras fuerzas australianas liberaron Brunei y después, en julio de 1945, llegaría la mayor operación de los ANZAC en la guerra, los desembarcos en Balikpapan, en la costa este de Borneo, protagonizados por la 7ª División Australiana. Rápidamente se lanzaron sobre el puerto y se hicieron con él tras una feroz batalla final contra los japoneses. La larga guerra de los ANZAC prácticamente había terminado, pero todavía quedaban misiones por realizar, puesto que tras la rendición japonesa, los contingentes australianos y neozelandeses tomaron parte en la ocupación aliada de Japón. Fue un justo reconocimiento al valor que los ANZAC habían demostrado durante casi 6 años de intenso combate.
Pero en la alegría del triunfo no debía olvidarse que durante más de 3 años otros australianos habían mostrado una valentía de otra clase. Se trataba de los hombres que habían sido capturados por los japoneses durante los días más oscuros de principios de 1942. Habían soportado horrores inenarrables, pero aquellos que sobrevivieron nunca permitieron que les abandonara su espíritu. Su regreso a casa después de todo lo que habían sufrido fue de una especial intensidad. La contribución de los ANZAC a la victoria final de la Segunda Guerra Mundial había sido desproporcionada teniendo en cuenta el escaso número de habitantes de Australia y Nueva Zelanda. El precio había sido igual de elevado. Las tropas australianas sufrieron más de 40.000 bajas con casi 23.000 muertos. Nueva Zelanda tuvo 22.000 bajas entre muertos y heridos. En algunas de las campañas más duras de la Segunda Guerra Mundial, los ANZAC demostraron las cualidades que los sitúan sin duda entre los mayores gladiadores de la historia de la guerra.